Buenos días, mis queridos alumnos. Con ustedes, el doctor Luis Alfredo Pineda, magíster en Derecho Penal y Criminología. En esta oportunidad vamos a hablar en lo referente a la unidad curricular Criminología 2. Con ello vamos a comenzar estudiando los factores sociales de la criminalidad. Cuando hablamos de esos factores sociales, nos estamos refiriendo a muchos elementos que actúan en consonancia con la sociedad y hacen posible que el delincuente se haga en la sociedad. ¿Cómo se logra esto? Primero, los factores sociales lo podemos ver cuando hay la familia se desintegra, cuando hay desigualdad económica, cuando hay pobreza. Igualmente el fracaso escolar, el ausentismo escolar, el entorno comunitario, el acceso a servicios básicos que son escasos e influencias de personas o amistades que viven en la misma zona. E igualmente hay poca confianza en las instituciones y al ver poca confianza en las instituciones, la criminalidad tiende a aumentar. Los factores. Esos factores de los que estoy hablando actúan de formas aisladas y se refuerzan y entrelazan mutuamente. Sociológicamente, las teorías sostienen que el ambiente social tiene peso predominante sobre el individuo en la formación de esas conductas delictuales. Estos factores de que lo estoy hablando hay múltiples y además son muy complejos. Y todo ello se relaciona en el entorno social y desarrollan la personalidad delictiva dependiendo del medio en que se actúa. Los órganos competentes para esto, que se encargan pues, de determinar esos factores sociales de la criminalidad, tenemos el Ministerio de Justicia. También tenemos instituciones académicas que se encargan de esto. Tenemos las fiscalías y tribunales que ellos lo que hacen es su trabajo de castigo. También generan datos sobre la tipología de los delictual y presentan también elementos de contexto social de los acusados. Hay institutos criminológicos y observatorios de delito que dependen de universidades, de gobierno y estudian los factores sociales. Tenemos también los consejos de seguridad ciudadana y comités interinstitucionales. ¿Qué hacen estos señores? Bueno, se conjuga lo que es la justicia, la salud, la educación y se aborda mucho el desarrollo social con la finalidad de evitar el crimen desde una perspectiva integral, es decir, justicia, salud, educación. Esa es la perspectiva integral para evitar que exista el delincuente. Los fenómenos que nosotros observamos
caemos en esta situación porque cuando nosotros vemos criminología 1, vemos que el medio ambiente es un fenómeno que causa la criminalidad. ¿Por qué? Porque el medio ambiente donde se desarrolla el individuo, si está contaminado de delincuencia, ese individuo puede caer en la delincuencia. Cuando hablamos de las organizaciones criminales, hay lo que se llama la macrodelincuencia organizada. Bueno, estos son aspectos más que todos policiales, pero nosotros como magíster en Derecho Penal y Criminología debemos conocerlo, por eso es que vemos Criminología 2. Entonces, esta macrodelincuencia organizada son grupos de personas grandes, que incluso hasta tienen jerarquía, ocupan territorio. Tal es el caso como, por ejemplo, el Tren de Aragua. Estas delincuencias se han hecho ya hasta internacionales y ocupan grandes espacios y se encargan de narcotráfico, de lavado de dinero, de una serie de delitos muy grandes, donde se manejan grandes cantidades de dinero e incluso pueden caer. La corrupción es tan grande allí que puede trasladarse hacia jueces, hacia fiscales, hasta la misma organización política de un Estado puede caer en estas manos de la delincuencia organizada macro, porque manejan muchas cantidades de dinero. Cuando hablamos de la microdelincuencia organizada, estamos hablando de delitos menores, digámoslo así, porque estos microdelincuentes, esta microdelincuencia, oscila entre 2 o 5 individuos que se reúnen para cometer un delito. El secuestro de express, el robo, hurto, eso es lo que hace esta microdelincuencia. Ojo, pero esta microdelincuencia puede ser la puerta de entrada para que el individuo llegue mucho más lejos y se llegue a la macrodelincuencia. Incluso esta microdelincuencia hace tercería, es decir, le sirve a la macrodelincuencia para cometer crímenes. Cuando hablamos del el control social es una forma de cómo mantener a raya a los individuos. Porque en la sociedad todos debemos converger con un fin, que es el respeto mutuo, y ese respeto mutuo lo conseguimos por normas morales, normas jurídicas, normas convencionales. Entonces, ese control social, hay instituciones que se encargan de ese control social, como por ejemplo el Estado, al determinar que las leyes penales tienen normas que sancionan al individuo si comete un delito. Esas instituciones de control social hacen un consenso social para que se represente un equilibrio en las relaciones personales dentro de una sociedad. Es decir, que dentro del medio social debe haber un consenso social, donde las personas deben buscar siempre un equilibrio. El control social lo que hace es equilibrar. ¿Para qué? Para que existan las relaciones interpersonales
dentro de ese grupo social. Es decir, para que la sociedad pueda subsistir, se requiere de un control. Y ese control puede estar compuesta de fuerzas diversas. Y esas fuerzas diversas es lo que nosotros conocemos como el control social, que es un conjunto de recursos y dispositivos que tienden a hacer que la conducta del individuo se amolde a las ideas o ideales y necesidades sociales. No que todos tienen que ser igual, no, pero que se respete el derecho de los demás. Y por eso es que el derecho es una de las formas de control social. Esa es una de las importancias. Los tipos de control social pueden ser primeramente la religión, la moral y el derecho. Son tipos de control social que controlan, valga la redundancia, al individuo de tal forma que se comporte de una manera amigable, muy respetuosa con el resto de la sociedad que él integra. Entonces, ese control social, en su medida, evita que existe una delincuencia desbordada. Porque, vamos a estar claros, la delincuencia, eso es difícil que se elimine. Siempre hay algo delictuoso, pero controlable. La cosa es cuando se descontrola. Esos son los tipos de control social. Y los sistemas de organización social, bueno, tenemos, por ejemplo, las escuelas, la opinión pública, que auxilia a la propaganda, que constituyen el resorte psicológico de la uniformidad. O sea, la propaganda bien hecha, en forma preventiva, los medios sociales de comunicación son elementos como control social que pueden ayudar a la ciudadanía a no caer en la criminalidad. Eso es en torno al medios de control social. Cuando hablamos de la regulación de la delincuencia a través del poder y la autoridad, la delincuencia se regula por, en primera instancia, el derecho penal es uno de los elementos que regulan la delincuencia a través de sus normas que castigan al individuo al cometer un delito. El derecho penal es una forma de control social, como decíamos en la vez pasada, en lo que hemos pasado, habíamos dicho que el derecho penal es un control social. El Código Penal es un control social, porque ahí el individuo ve que si él comete una falta o un delito y existe ese código, él va a pensar que si comete el delito, tiene una condena. Y eso puede frenar a la delincuencia. Cuando hablamos de la prevención la hace el Estado. ¿A través de qué? De los entes públicos que están encargados de hacer esa prevención. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón, el Ministerio de Relaciones Interiores, de Paz Ciudadana, le ponen cualquier nombre,
en cualquier país, pero aquí en Venezuela la prevención se hace a través del Ministerio de Interior y Justicia, que se encarga de las políticas públicas para prevenir que exista la delincuencia o que disminuya la delincuencia. Esa prevención se puede hacer a través de hacer canchas deportivas, eh, poner más escuelas, darle al individuo zonas de recreación, y eso evita que, que exista, pues, digamos, un nacimiento o crecimiento de la criminalidad. Por ejemplo, en el derecho es un tema central de sociología. Que conjuntamente con la criminología se refiere a uso legítimo de mecanismos institucionales y normativos. Cuando nosotros hablamos de el poder, estamos hablando de eso que le acabo de decir. ¿Ok? El poder es un tema muy central desde el punto de vista sociológico, con el derecho y la criminología. Ahí el poder se sitúa dentro de esas tres disciplinas para evitar el crecimiento del auge delictivo. ¿Cómo realiza ese poder, ese control o regulación de la delincuencia? A través de las instituciones que están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para acometer legítimamente los mecanismos institucionales y esas normas coercitivas, poder el Estado, conjuntamente con otras instituciones civiles o independientes, entre paréntesis, ONG, para prevenir, controlar y sancionar las conductas delictivas. Eso lo hace el poder. ¿Y cuáles son esos poderes? Bueno, ahí tenemos la policía, la Guardia Nacional, los cuerpos de inteligencia, el sistema de justicia, que son los tribunales, los jueces, los fiscales, y el sistema penitenciario. Todo eso forma el poder. Cuando hablamos de ¿la autoridad qué es? Es un poder legal. Y todo eso se refiere y están en consonancia con las normas constitucionales, con las leyes y, ojo, muy importante, con la aceptación social. La autoridad es la que regula la delincuencia. ¿Y cómo la regula? Bueno, el Estado, que está representado por un gobierno, debe tener leyes justas. Debe haber instituciones que gozan de confianza pública. Nosotros tenemos un Estado democrático según la Constitución, pero si existe la desconfianza pública, esa criminalidad puede aumentar, o si no la hay, puede existir la criminalidad. En cuanto a las sanciones, ese Estado
debe aplicarla de forma equitativa y justa. Cuando hablamos, todo ello conforma lo que nosotros conocemos como la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. Allí está involucrado esto, la autoridad. Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo de regulación. El Estado regula la delincuencia mediante la prevención. Esa prevención puede ser campañas educativas, programas sociales, vigilancia comunitaria, etc. Igualmente, además de la prevención, esa regulación se puede controlar. ¿A través de qué? De buen patrullaje, de buena investigación criminal, con inteligencia policial, se regulan y se controla la delincuencia. Esa delincuencia también se puede regular a través de la rehabilitación. Esa rehabilitación es cuando el individuo sale de la cárcel, se reinserta en la sociedad. Es una de las formas de rehabilitación. Esa rehabilitación se puede hacer también en las cárceles, a través de introduciendo la educación en las cárceles y haciendo terapias psicológicas a los penados. Si falla la autoridad, ¿cuándo falla la autoridad? Bueno, cuando el poder se ejerce sin legitimidad. Por ejemplo, un gobierno corrupto, hay abuso policial, hay impunidad, ahí se debilita la autoridad. Y se genera entonces desconfianza en las instituciones. Y probablemente hay aumento en la criminalidad. La gente hace la justicia por sus propias manos. Hasta puede crecer los grupos delictivos organizados. Bueno, mis queridos amigos, espero que este video les sirva para su estudio y muchas gracias por su atención.